Te voy a contar una historia que no nació del miedo, sino del orgullo herido. Una historia que empieza con una copa de vino y termina con una pared de piedra sellada en las entrañas de una bodega olvidada. Durante 50 años, nadie supo lo que realmente ocurrió allí abajo. Nadie escuchó los gritos. Nadie vio el terror. Nadie, excepto el hombre que construyó aquel muro con sus propias manos. Esta es la confesión de un crimen perfecto. La historia de un descenso sin retorno. Bienvenidos a El Barril de Amontillado. Siempre he pensado que la memoria tiene una manera peculiar de preservar la culpa. Hay hechos que, aun cuando creemos haberlos enterrado bajo capas de tiempo, vuelven a flotar como si la tierra jamás hubiese sido removida. Pero en mi caso, la memoria no me atormenta. No. La memoria es mi testigo. Y también mi cómplice. Porque hace muchos años, en una temporada de carnaval, ejecuté un acto que todavía hoy considero una obra maestra de precisión, manipulación y justicia. Una justicia privada. Una justicia que no podía dejar en manos de nadie más que de mí mismo. Mi nombre es Montresor. Y esta es mi versión de los hechos. Debes entender que mi ofensa no fue súbita, ni impulsiva. No actuaría de manera tan vulgar. El asunto se venía gestando desde hacía tiempo. El hombre que me había provocado hasta límites intolerables era Fortunato. Un sujeto apreciado por muchos, un hombre con reputación de experto en vinos, conocedor de fiestas y tertulias, siempre bien recibido. Pero bajo aquella máscara festiva, había un ser arrogante, insolente, cuya lengua era capaz de desatar humillaciones ligeras, pero constantes. No eran simples insultos lo que me dirigía, sino afrentas que corroían lentamente la dignidad de un hombre. Y la dignidad, para mí, es un asunto sagrado. Así que tomé una decisión, tendría su venganza. Y no sería una venganza impulsiva, ni grosera. No. Sería un acto minuciosamente calculado, ejecutado con el tiempo, la paciencia y el silencio de quien prepara un banquete para un invitado muy especial. Fortunato, en aquel carnaval, estaba más animado que nunca. Llevaba un traje de bufón, con cascabeles tintineando en cada movimiento. La ironía era exquisita, un bufón sin saberlo, un payaso que pronto entraría en escena sin darse cuenta de que la función final había sido escrita por mí. Lo encontré ya entrada la noche. Las calles estaban repletas de máscaras, música, risas estridentes y el olor a vino fermentado derramado sobre las piedras húmedas. Las antorchas sangraban luz naranja sobre las paredes. Y allí estaba él, tambaleante, alegre, confiado. El azar me lo entregó sin yo siquiera buscarlo. Pero, como bien sabes, el azar favorece a quien ha calculado sus movimientos por adelantado. Montresor, gritó Fortunato, extendiendo sus brazos y casi perdiendo el equilibrio mientras los cascabeles de su gorro tintineaban ridículamente. Mi buen amigo Montresor. Su tono siempre me producía un ligero asco, pero esa noche fue casi delicioso. Fortunato, respondí con entusiasmo fingido. Qué alegría verte. Precisamente estaba pensando en ti. Él soltó una carcajada e inclinó la cabeza, incrédulo. ¿En mí? ¿Y qué asunto podría tener yo en mente para un hombre tan serio como tú? Mis palabras siguientes fueron la llave que abriría la senda de su perdición. Me han ofrecido un barril de amontillado. La expresión de Fortunato cambió instantáneamente. El vino para él no era un simple pasatiempo, sino un orgullo exagerado, casi una obsesión. Y de todos los vinos, el amontillado estaba entre los más preciados. ¿Amontillado?, repitió él lentamente, como si saboreara la palabra. ¿Un barril entero? ¿En pleno carnaval? Imposible. ¿Quién te lo ha vendido? Eso es lo que me preocupa, dije, fingiendo ansiedad. Temo haber sido engañado. Y pensé, bueno, tú eres el mejor conocedor de vinos que conozco. Pero,
Supongo que estás ocupado esta noche. El anzuelo estaba puesto. Y él mordió con los dos labios. ¿Ocupado yo?, contestó indignado. Nadie conoce el amontillado mejor que yo. ¿Dónde está ese barril? En mi bodega, respondí con la mayor naturalidad. Pero no quiero importunarte. Sé que estás celebrando. Fortunato se irguió, se limpió la boca con la manga de su disfraz y me miró con severidad. Montresor, si alguien te está vendiendo amontillado falso, es mi deber evitarlo. Vamos inmediatamente. Yo fingí dudar. Podría pedirle a Luchresi. El nombre de aquel supuesto rival de Fortunato en cuestión de vinos era una herramienta invaluable. Y funcionó. Luchresi, espetó. Ese ignorante no sabe distinguir un jerez de un simple vinagre. Vamos ahora mismo. Y así comenzó nuestro descenso. Atravesamos la multitud, donde él avanzaba orgulloso, llamando la atención con sus cascabeles y su hálito alcohólico. Si alguien lo vio irse conmigo, lo hizo sin dar importancia. Era carnaval, nadie observa demasiado. Nadie cuestiona nada. Mientras caminábamos hacia mi palacio, la algarabía iba quedando atrás, las luces disminuían, y solo el eco distante de las risas se aferraba a los callejones. Las paredes más frías anunciaban el cambio de ambiente. Y cuando por fin llegamos a mi residencia, se alzaba imponente, oscura, silenciosa. Una casa antigua, de muros gruesos, con una historia más larga que mi apellido. Los sirvientes no estaban. Había enviado instrucciones claras, sabiendo que harían exactamente lo contrario, abandonar la casa durante el carnaval. Cuando abrí la puerta, la penumbra nos envolvió como un manto. Fortunato se rió. Tu casa siempre parece un mausoleo, Montresor. Perfecta para viejos vinos. Perfecta, respondí. Tomé 2 antorchas, encendí ambas y le entregué una. Él titubeó, pero la sostuvo. Lo guié por los pasillos hasta una escalera que descendía hacia las criptas familiares. El aire se volvió húmedo, denso, cargado del olor a tierra y salitre. Cuanto más bajábamos, más pronunciado era el frío. Montresor, ¿estás seguro de que el barril está aquí abajo?, preguntó Fortunato, con un leve temblor que atribuí más al ambiente que al miedo, porque todavía no sabía nada. Sí. Es el único lugar donde podía guardarlo sin que mis sirvientes lo tocaran, dije. Él rió, pero esta vez su risa tuvo menos fuerza. Llegamos finalmente a la primera bóveda. Las paredes estaban cubiertas de salitre, y el techo mostraba raíces asomadas como dedos de un gigante enterrado. Fortunato tosió violentamente. «Este aire», dijo. «Sí, las bóvedas son húmedas. Pero no te preocupes, apenas tardaremos unos minutos en verificar el amontillado». Hice una pausa significativa. «A menos, claro, que prefieras que llame a Luchresi. No menciones a ese idiota», gruñó. «Estoy bien». Continuamos avanzando. Cada paso hacía resonar sus cascabeles de manera inquietante. El eco multiplicaba el sonido como si las sombras se burlaran de él. Y cada vez que la luz de la antorcha temblaba, parecía que las figuras talladas en los antiguos nichos nos observaban. No sabía con exactitud cuál era el momento ideal para proceder. Necesitaba que la atmósfera hiciera su trabajo. Que el frío calara en su piel, que el laberinto de bóvedas lo desorientara. Que el silencio se convirtiera en su compañía. Pasamos por varias criptas mientras él bebía de una botella que llevaba encima. El vino reforzaba su bravura, pero también debilitaba su juicio, y yo necesitaba exactamente eso. Montresor, dijo mientras avanzábamos, ¿sabes? Si este amontillado es genuino, habrá sido un golpe de suerte monumental. No cualquiera consigue un barril así. Esa es exactamente mi preocupación, respondí. Si alguien me lo ofreció en un precio demasiado bueno, temo que sea un fraude. Pero tú sabrás confirmarlo. Él asintió con exageración,
las mejillas rojas por el alcohol, los ojos brillantes por el descenso y el esfuerzo. Caminamos un trecho más hasta llegar a un estrecho pasillo que conducía a una cámara más profunda. El olor a humedad era casi asfixiante. Los muros parecían sudar. La tierra bajo nuestros pies se volvía más blanda. Y yo sabía que la cámara final estaba cerca, aquella donde el silencio era tan espeso que parecía una presencia viva. Mientras avanzábamos, Fortunato volvió a toser violentamente. Quizá deberíamos dar la vuelta, dije. ¿Tu salud? Estoy perfectamente, respondió con fastidio. Quiero ver ese amontillado. Yo asentí, aunque sabía que el aire le estaba desgarrando los pulmones. En ese momento llegamos a la pequeña entrada de la cámara final, un nicho al fondo de la cripta, apenas iluminado por nuestras antorchas. Un hueco oscuro, lo suficientemente amplio para 2 personas, siempre y cuando una de ellas no saliera. Aquí, dije señalando el interior. El barril está al fondo. Fortunato avanzó sin dudar, movido por su avidez. Yo me quedé un instante atrás, observando cómo su figura de bufón se adentraba en las sombras, los cascabeles tintineando en un ritmo casi fúnebre. Y entonces supe que el momento había llegado. Con cuidado, sin precipitación, me acerqué a la entrada del nicho. Y mientras él alzaba la antorcha para buscar el supuesto barril, tomé la cadena que había preparado con antelación y la aseguré alrededor de su cintura. ¿Montresor?, preguntó él, confundido. Yo no respondí. Un movimiento rápido. Un cierre firme. El sonido metálico del candado se extendió por la cripta como un latido. Y entonces, Fortunato ya no era mi amigo. Era mi prisionero. Fortunato quedó inmóvil durante unos segundos. No parecía comprender. Su mente, enturbiada por el alcohol, trataba de descifrar lo que estaba ocurriendo, pero el sonido del candado cerrándose le llegaba como un eco distorsionado, como si fuera parte del carnaval exterior. La luz temblorosa de su antorcha iluminó su rostro, primero confundido, luego preocupado. «Montresor, ¿qué estás haciendo?», era esa pregunta. Ese tono. Medio incrédulo, medio divertido, como si se tratara de una broma. Un hombre así no puede entender lo que está ocurriendo hasta que es demasiado tarde. Asegurando que no te caigas, respondí con una calma fría. Estas bóvedas son traicioneras, Fortunato. Su rostro se contrajo en una mueca incómoda, pero aún no había espacio para el miedo. El bufón seguía creyendo en su condición de invitado, de amigo privilegiado. Esto no es gracioso, dijo con una leve risa nerviosa. Suéltame, Montresor. Quiero ver el amontillado. Lo verás, aseguré. Me giré entonces hacia una pila de piedra y mortero cuidadosamente disimulada en la penumbra. Tomé la paleta metálica. El sonido metálico fue tenue, pero suficiente para que el pánico comenzara a germinar. Fortunato observó el instrumento, parpadeando con dificultad. ¿Qué es eso? Mi paleta de albañil, respondí. ¿Y para qué? No le di tiempo a terminar. Coloqué la primera piedra. El sonido del mortero extendiéndose contra la pared resonó en la cripta como un susurro de tierra húmeda. Lo observé fijamente mientras el primer bloque encajaba en su lugar. Algo en sus ojos cambió. Pasó de la confusión a la comprensión, y luego al terror. Montresor, dijo con la voz quebrada. Esto no es posible. Debe ser una broma. Sí, eso es. Tú siempre tan serio, quieres hacerme una broma, ¿no es así? No respondí. Coloqué la segunda piedra. La tercera. El ritmo del mortero marcaba un compás lento, paciente, inevitable. Cada piedra sellaba no solo el nicho, sino también el silencio que guardaría mi secreto. Montresor, te lo ruego, dijo él, tirando de la cadena. Basta. Suéltame. Hablaré contigo, te escucho, pero esto
esto no puede seguir. El amontillado está ahí adentro, dije, sin detener mi labor. No quiero perder tu experta opinión. Por Dios, susurró. Esto no es un juego. No lo era. Pero él no lo había comprendido hasta ahora. Continué, piedra tras piedra, escuchando cómo su respiración se aceleraba al ritmo del muro que se alzaba frente a él. Había algo profundamente satisfactorio en el proceso. No por crueldad, sino por justicia. Una justicia que él ignoraba haber provocado, pero que yo llevaba contabilizando durante años. Cada desprecio, cada burla velada, cada afrenta sutil, todo estaba siendo pagado. A mitad del muro, su valor alcohólico comenzó a derrumbarse. Montresor, si te he ofendido, su voz era temblorosa, sincera en apariencia, pero demasiado tardía. No recuerdo haber hecho nada grave contra ti. Si lo hice, perdóname. No lo repetiré. Me detuve solo un instante, apoyando la paleta contra una piedra, simulando reflexión. Fortunato, dije suavemente, tú me has ofendido 1000 veces. Sus ojos se abrieron exageradamente. ¿1000? ¿Qué dices? ¿Cuándo? ¿Cómo? No recuerdo. Precisamente, respondí. Nunca recuerdas. Para ti, la humillación es un juego, un chiste. Pero para mí era un peso acumulado. Y esta noche, por fin, habrá equilibrio. Él intentó pensar, retroceder mentalmente, encontrar algo, cualquier cosa. Pero no había nada. Porque para él, las ofensas solo eran pequeñas flechas lanzadas sin importancia. Para mí, eran dagas. Cuando entendió que mis palabras eran serias, su tono cambió. Pasó de la súplica al enojo. Te has vuelto loco, Montresor. Loco. La gente sabrá que fui contigo. Sabrán que me trajiste aquí. ¿Quién, Fortunato? Pregunté. ¿Quién te vio alejarte conmigo? ¿Quién, entre miles de máscaras y disfraces, recordará a un bufón ebrio siguiendo a un amigo en carnaval? Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Yo continué con el muro. Los cascabeles de su gorro tintineaban nerviosamente cada vez que tiraba de la cadena. Ese sonido, tan festivo en la superficie, se volvía macabro en la profundidad de la cripta. Era un recordatorio constante de su ingenuidad y de su destino. El muro crecía. Y también su desesperación. Montresor, por favor, dijo con la voz rota. Me siento mal, no puedo respirar bien. El aire, este sitio. Déjame salir. Podemos hablar. Te invitaré a vino, al que tú quieras. Juntos. Como siempre. No tienes por qué hacer esto. Terminé de colocar otra piedra. El muro ya llegaba a la altura de su pecho. El vino, respondí. Siempre el vino. Incluso ahora. Fortunato cayó en un silencio breve, quizás intentando contener el pánico para razonar conmigo. Pero no había razonamiento posible. No con alguien que ya había tomado la decisión hace tanto tiempo. Cuando el muro alcanzó su cuello, su voz se transformó en un chillido agudo, desesperado, casi animal. Montresor, te lo ordeno. Suéltame. Suéltame ahora mismo. Sus gritos resonaron en la cripta, rebotando entre los nichos y devolviéndole su propia voz distorsionada. Un coro de su propio terror. Parte de mí disfrutó del eco. Parte de mí lo ignoró por completo. Coloqué otra piedra. Y otra, su lengua parecía enloquecer, mezclando palabras sin sentido, insultos, súplicas, amenazas, carcajadas histéricas. Había entrado en un estado en el que el miedo destruye la racionalidad. Y ese espectáculo era, en cierto modo, inevitable. Tomé un poco más de mortero. Alisé el borde. Y finalmente incliné la cabeza, observando mi obra. Adiós, Fortunato. Entonces, el tintineo de los cascabeles. Un último sonido. Quizá un intento de moverse.
Quizá un reflejo involuntario. Quizá el cierre de todo. Puse la última piedra. El muro quedó completo. La oscuridad del nicho lo engulló por entero, aislando su figura del mundo. Sellado. Oculto. Perdido para siempre. Le di unos golpecitos con la paleta, asegurándome de que todo estuviera firme. No había prisa, pero tampoco quedaba nada más que hacer. Era un trabajo bien hecho, metódico, perfecto. El silencio se apoderó de la cripta. Solté la antorcha y observé cómo su luz se consumía lentamente en el suelo, dejando que la oscuridad reclamara aquel rincón. Cuando finalmente el fuego se extinguió, solo quedó la penumbra y el eco distante de mis propios pasos mientras emprendía el regreso. Un secreto sellado. Un acto consumado. Una deuda saldada. El retorno por las bóvedas fue lento, deliberado. No por cansancio, sino por una satisfacción que avanzaba conmigo paso a paso. La humedad seguía adherida a mis ropas, el silencio se cernía como un manto pesado, y el olor a salitre impregnaba el aire. Pero en mi interior había una calma absoluta. Una serenidad que solo pueden sentir aquellos que han llevado a cabo una acción largamente planeada y ejecutada con precisión quirúrgica. No miré atrás en ningún momento. No era necesario. El muro estaba firme. El candado estaba sellado. El carnaval seguía en pleno apogeo en las calles, lo que significaba que nadie, absolutamente nadie, sospecharía de mi ausencia ni de la de Fortunato. Y aun si lo hicieran, ¿qué importaba? La noche estaba hecha para perderse, los hombres iban y venían sin dejar rastro. Un bufón borracho más desaparecido entre la multitud no representaba nada extraordinario. Subí los escalones lentamente, dejando atrás el reino subterráneo. A medida que ascendía, el murmullo de la superficie comenzaba a llegar hasta mis oídos con la suavidad de un recuerdo distante. Voces, música, risas. La vida continuaba arriba, mientras abajo, en el silencio eterno de la cripta, el destino de un hombre quedaba sellado. Al llegar a la puerta de mi palacio, ajusté mi capa, respiré hondo y dejé que la luz nocturna del carnaval iluminara mi rostro. La brisa fresca disipó el olor subterráneo. Y mientras me mezclaba discretamente entre las sombras de los edificios, supe con certeza que mi obra estaba concluida. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad pasmosa. Ni un solo comentario. Ni una pregunta. Nadie buscaba a Fortunato porque nadie recordaba con claridad a quien había visto esa noche. Algunos comentaron que lo habían visto desfilar con su disfraz de bufón. Otros dijeron haberlo visto bebiendo en exceso. Pero como ocurre en todo carnaval, la memoria era un rompecabezas de imágenes sueltas. Nada apuntaba hacia mí. Nada levantaba sospechas. La desaparición de un hombre en una fiesta donde el exceso es la regla nunca es algo extraordinario. Y aún así, por precaución, me mantuve tranquilo, discreto. Asistí a reuniones, conversé con conocidos, hice apariciones cortas. Nunca mostré inquietud. ¿Para qué habría de mostrarla? Yo era la calma misma. La ciudad siguió su curso. Las estaciones cambiaron. Los edificios continuaron envejeciendo, como los hombres. El mundo siguió moviéndose y la memoria colectiva borró la figura de Fortunato como quien borra el polvo que cubre un mueble antiguo. Pero bajo mi casa, tras un muro discreto, había quedado aquel recordatorio, una historia oculta entre piedras, un secreto incrustado en la misma estructura que heredaría mi familia. Un testimonio silencioso de mi justicia. Cada tanto, en noches de soledad absoluta, descendía por las bóvedas. No por remordimiento, no por nostalgia. Solo para contemplar el lugar donde reposa mi obra. Me detenía a unos metros del muro y permanecía en silencio, respirando el aire húmedo, escuchando el eco de mis propios pasos. Nunca escuché nada detrás del muro. Ningún movimiento. Ningún sonido. Ningún rastro del hombre que una vez fue Fortunato.
El tiempo había cumplido su parte. La vida siguió, una década tras otra. Y mi historia, o mejor dicho, mi secreto, permaneció intacto. Ni una grieta, ni una sospecha. Una ejecución perfecta. Un crimen encajado entre capas de piedra, silencio y olvido. Pero, como dije al principio, la memoria tiene una manera peculiar de funcionar. No me atormenta. No me pesa. Es un recuerdo limpio, pulido por los años, que me recuerda la precisión y la justicia de aquel acto. Y ahora, cuando han pasado ya 50 años desde aquel día, he decidido contar esta historia. No por arrepentimiento, no por culpa, sino porque ningún acto humano es eterno, y hasta los mejores secretos necesitan ser liberados de su cárcel silenciosa. Y ahora que me encuentro en los últimos años de mi vida, siento que puedo hablar sin temor. No hay nadie ya que recuerde a Fortunato. Su familia desapareció, sus bienes fueron vendidos o abandonados, su nombre se perdió en los registros, y hasta su casa fue demolida. Todo lo que alguna vez lo ató al mundo se desvaneció como la espuma del vino que tanto amaba. Nadie lo busca. Nadie lo recuerda. Nadie excepto yo. A veces pienso en sus últimos momentos, atrapado en ese nicho, con su disfraz ridículo, con sus cascabeles ahogados por la oscuridad. Su voz quebrándose, su orgullo desmoronándose, su risa frenética transformándose en súplica. Hay una extraña poesía en el modo en que las máscaras del carnaval se transformaron en el velo que cubrió su final. No sé qué pensó en su último suspiro. No sé si comprendió finalmente la naturaleza de sus ofensas o si murió creyendo que todo había sido un error, una broma llevada demasiado lejos. Pero nada de eso importa. La justicia, mi justicia, se había completado. Las criptas siguen allí, bajo las ruinas envejecidas de mi palacio familiar. No hay turistas, no hay exploradores, no hay nadie que descienda hasta ese rincón. El tiempo lo protege todo. Y aunque la humedad haya devorado algunos muros, sé que el nicho permanece firme. El muro, mi muro, sigue intacto. Siempre he sentido que, al sellarlo, sellé también una parte de mí. No una parte oscura, como algunos podrían imaginar, sino una parte férrea, disciplinada, destinada a poner orden en un mundo donde las ofensas suelen quedar impunes. Nadie más lo habría hecho. Nadie más habría tenido la paciencia, la precisión, la frialdad necesaria. Solo yo. Y ahora que cuento esta historia, no hay miedo en mis palabras. Solo constatación. El equilibrio fue alcanzado. La ofensa fue respondida. Y la memoria solo conserva lo que vale la pena conservar. Permítete imaginarlo, Fortunato, el bufón orgulloso, rey del carnaval, experto en vinos, ahora no es más que un eco encerrado entre piedras. Y yo, el hombre tranquilo que caminaba a su lado esa noche, fui quien decidió el final de esa risa estridente. Todo fue perfectamente calculado. Desde el barril inexistente hasta la última piedra del muro. Y lo más irónico de todo, lo más exquisito, es que Fortunato jamás supo exactamente qué afrenta lo condenó. Porque no fue una en particular. Fueron todas. Una colección de desprecios, pequeñas puñaladas a mi honor que él arrojaba con ligereza. Para él, era una broma. Para mí, era una herida. El mundo jamás sabrá la verdad completa. El carnaval siguió celebrándose cada año, lleno de risas, máscaras y excesos. Nuevos bufones, nuevos orgullosos, nuevas ofensas que la gente olvida con el amanecer. Pero yo no olvido. Y por eso, en mi silenciosa satisfacción, sigo considerándolo una obra maestra. Y ahora, cuando las sombras de mi vida se alargan, cuento esta historia no para liberarme, sino para dejar constancia. Para que alguien más sepa que hubo un hombre llamado Fortunato que una noche descendió conmigo a las profundidades, buscando un barril que nunca existió. Y nunca volvió a ver la luz del día. Porque hay destinos que uno mismo se gana sin saberlo. Y así termina la historia de Montresor y Fortunato,
una de las venganzas más calculadas y silenciosas de la literatura. Un crimen perfecto ejecutado bajo el disfraz del carnaval, sellado entre muros de piedra y silencio durante medio siglo. El barril de Amontillado nunca existió. Lo que sí existió fue el deseo implacable de justicia o de venganza.